tardes. Estoy aquí nuevamente comunicándome con ustedes para compartir también en esta ocasión un tema que he considerado también de importancia y desde luego deseo que sea de edificación y de bendición para todos los que lo escuchen. El tema a tratar hoy es la culpabilidad. ¿Quién no se ha sentido culpable alguna vez? ¿O quién no ha sido acusado de alguna situación o alguna cosa en algún momento? Creo que todos. Así que vamos a hablar hoy de la culpabilidad. Y tengo aquí algunas definiciones con respecto a qué es la culpa. Y esto nos va a ayudar, espero que sí, a comprender, a tener un poquito con más claridad qué cosa es la culpa. Dice una primera definición: la culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto o una omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta. Es decir, nosotros somos los mismos que nos podemos calificar, evaluar y saber o determinar, hasta no sea posible, si nuestros actos son aceptables o son censurables o en todo caso condenables. Esto tiene que ver también con nuestros pensamientos, o incluye también nuestros pensamientos. Y bueno, cuando es así, dictaminamos que hemos cometido un error y debiéramos tener un castigo, o nos habremos hecho acreedores a un castigo, o a una reprensión, o a un llamado de atención de parte de alguien. Encontramos entonces que nos movemos dentro de una situación donde constantemente nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos pueden estar siendo calificados, y aunque esto en algún momento, cuando somos conscientes, nos pudiera hacer sentir un tanto incómodos, sin embargo es bueno, es saludable. Dice además que la culpabilidad es un sentimiento de malestar con uno mismo, es decir, toda vez que hemos hecho algo inconveniente o algo malo, por supuesto nos sentimos incómodos, sentimos algún malestar o alguna incomodidad, perdemos un poquito de confianza en nosotros mismos y aún si esto va más allá, pues aún de credibilidad ante las personas que nos conocen. Hay daños, hay ofensas, hay cosas que en las acciones, en las palabras, pueden repercutir en algunas personas, haciéndolas sentir mal con nuestra forma de proceder, o por estar conscientes de haber ofendido a Dios. Y creo que aunque va en dos direcciones, las ofensas pueden ser causadas a personas que nos rodean, personas cercanas a nosotros, o lo que pudiera ser de más trascendencia cuando tiene que ver con Dios. Otra cosa que encontramos es que la culpabilidad se ha definido como un sentimiento de pecaminosidad, de hacer el mal, de practicar el pecado y de no dar el nivel correcto. En algún momento, unos más, otros menos, nos valoramos o nos juzgamos como personas que debiéramos llegar a ciertos objetivos o ciertas metas, lograr ciertos ideales,
alcanzar ciertas cosas que en algún momento no son realizables o no se logran o no las logramos. Esto pudiera dejar en nuestro ánimo, en nuestro ser interior, un sentimiento de frustración, y cuando puede ir más allá, pues también un sentimiento de fracaso. Habríamos personas que nos exigimos más de lo que en realidad nuestras facultades o nuestras capacidades puedan dar o puedan llegar. Debemos tener cuidado, ¿verdad?, para no caer en ese estado de desánimo o de desaliento, el decir a diario, no di en el blanco, no alcancé la meta, es que no hice lo correcto, no llené las aspiraciones o mis propias aspiraciones, o no pude agradar a Dios del todo en esto o en aquello. Creo que debemos cuidar algunos aspectos, ¿verdad?, para no estarnos descalificando constantemente. ¿A qué se debe la culpabilidad? La culpabilidad se debe a la violación de la ley de Dios. Y esto, a la luz de la palabra de nuestro Dios, está registrado como pecado. La palabra de Dios nos hace referencia en muchas partes, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que lo mejor que nosotros pudiéramos hacer es obedecer a Dios y cumplir con las disposiciones, con las ordenanzas, con los preceptos, con los mandamientos, con las leyes del Señor establecidas en su palabra. Y si esto hacemos, bueno, esto traerá siempre tranquilidad y paz, traerá certidumbre, confianza, sobre todo en nuestra relación con Dios, y por qué no también en nuestra relación con nuestros semejantes. Cuando el pecador no está dispuesto a enfrentar a sus actos a la manera de Dios, es decir, el que transgrede, el que viola la ley de Dios, el que pasa por alto la palabra del Señor, los mandatos de Dios, cuando no quiere estar del todo consciente, pues no va a experimentar el alivio, la tranquilidad que da seguramente el hecho de mantener una buena relación con Dios, el mantenernos reconciliados con Dios. Por supuesto, esto no es nada sencillo, porque a veces somos un poquito tardos en reaccionar, somos un poquito tardos en hacernos conscientes. ¿Y cuántas veces reaccionamos, nos hacemos conscientes un tanto tardíamente de haber hecho mal a alguien o de haber ofendido a Dios? Siempre en la búsqueda del perdón, de la reconciliación con Dios, del acercamiento a nuestro Dios, de la confesión de nuestros pecados delante del Señor, traerá eso mismo, traerá tranquilidad y paz a nuestra alma. De lo contrario, bueno, también a la luz de la palabra de Dios nos estaremos haciendo acreedores a las correspondientes consecuencias, ya sea en el presente o ya sea en el futuro, si es que no arreglamos a tiempo cuentas con Dios. Nos hacemos acreedores del castigo, de la reprensión, y si más nos exponemos y nos alejamos completamente de Dios, nos olvidamos del Señor, pues estaremos hablando ya de una forma grave que tiene que ver como lo es la condenación. Adán y Eva, quiero citar de ellos a propósito, porque ahí comienza, en ese escenario dentro del Edén, ahí comenzó la culpabilidad, allí se creó, ahí se originó la culpabilidad, allí se dio. Y quiero leer
a propósito, un pasaje muy conocido, por cierto, pero que pues es necesario. Allí en el capítulo 3, la vez anterior decía a ustedes que estoy empleando la Reina y Valera contemporánea, por encontrar un poquito más accesible el lenguaje. Dice el capítulo 3, versículos 1 al 13. El subtítulo que encontramos allí es con respecto a la desobediencia del hombre. Y dice así: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Por supuesto, ya sabemos que la serpiente, o Satanás, hablando por medio de la serpiente, estaba mintiendo, estaba contradijo directamente las palabras de nuestro Dios, cambiando en esencia su sentido. Y por supuesto allí Satanás, el diablo, introdujo el engaño con toda sutileza. Y bueno, la mujer respondió. La mujer dice: vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos, dice la palabra, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Dios y Señor. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, aquí comienzan las excusas, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Eso es lo que encontramos allí descrito en la palabra del Señor, en el libro de los comienzos, que es el Génesis, y donde, por cierto, se originó el problema más grande, el número uno, que hasta el día de hoy el ser humano confronta, y esto es el tener que lidiar con el pecado. Así que Adán y Eva son un ejemplo claro, palpable, de culpabilidad, y podemos señalar esto en 8 puntos breves con respecto a qué fue lo que pasó, qué sucedió, qué consecuencias trajo para esta primera pareja, principalmente en su relación con Dios, y por cierto, en cuanto a la creación de conciencia que se dio en ellos toda vez que desobedecieron al Señor. Número 1, encontramos que su pecado dio como resultado su culpa.
de inmediato se produjo, tuvo lugar, se incubó ese sentimiento ahí en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Y otra cosa, su relación con Dios quedó rota, se desconectó completamente. Esa comunión hasta ahí o hasta entonces perfecta que ellos habían tenido con Dios, sufrió un daño, diríamos, irreparable. Otra cosa, se hicieron convictos de pecado. Hemos de recordar que Adán y Eva no tenían conciencia, carecían de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por cuanto no había una situación de manejo constante entre el bien y el mal, la conciencia no era necesaria hasta ahí. Pero a partir de esa dualidad de lo bueno y lo malo, ese árbitro interior se creó, puedo decirlo automáticamente, tuvo lugar allí, sí. Y otra cosa que ellos hicieron, trataron de ocultarse de la presencia de Dios, cosa imposible porque Dios es omnipresente. Y como si fuera necesario, en el libro de Génesis, lo que hemos leído allí de manera muy familiar, muy humana, como si el Señor tuviera necesidad de buscar a esa pareja. ¿Dónde estás tú? Le habló, por supuesto, a Adán. ¿Dónde estás tú? Y bueno, fue imposible que ellos se ocultaran de la presencia de nuestro Dios. Otra cosa es que intentaron negar su propia responsabilidad, y como ya leímos allí en la palabra, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, queriendo así, pretendiendo así sacudirse, liberarse de esa culpabilidad, de esa responsabilidad, cosa que ya no era posible. En sexto lugar, con sus propios recursos, ellos quisieron cubrir su vergüenza, porque de inmediato, bueno, se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosa que cuando el Señor los interrogó y les dijo, bueno, ¿quién les dijo? ¿Quién les enseñó? ¿De dónde escucharon o aprendieron eso, de que ustedes estaban desnudos? Y dice la palabra que ellos de inmediato por ahí cosieron unas hojas de higuera y trataron de hacerse unos delantales, una vestimenta improvisada para cubrir su vergüenza, su pecado, pero no es así. En este acto, yo lo he referido en algún otro momento, del hombre, ahí encontramos que está descrito, se describe allí con esa acción de la hechura de esos delantales de hojas de higuera, cómo desde entonces el hombre ha pretendido, con sus buenas acciones, con sus buenas obras, delante de Dios y delante de los hombres, alcanzar y encontrar justificación, aprobación, aplauso, beneplácito, contentamiento en el corazón de Dios por sus pecados. Ahí está ese plan de obras. Desde allí ya se gestó ese plan de obras hasta nuestros días, ¿verdad? Cosa que ha sido en vano por parte del hombre, porque no es la obra humana, no son las acciones personales las que justificarán al hombre en cuanto a su pecado delante de Dios, sino, ya sabemos, es el mérito de Cristo, los méritos justos, verdaderos y perfectos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino del cielo a la tierra a dar su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. Algo más que encontramos, que el Señor los obligó
afrontar el problema de su culpabilidad. Esto es importante hasta nuestros días, que en todo lo que nosotros hacemos, nuestros actos, nuestra conducta diaria, podamos estar conscientes de que es necesario, ¿verdad?, con alguna frecuencia comparecer, estar delante de nuestro Dios, presentarnos voluntariamente delante de nuestro Dios, ya que ocultarle a Él alguna cosa, pues es imposible, y pues estar a cuentas, ¿verdad?, con el Señor, si es posible, de manera cotidiana. Y algo más todavía, y aquí vemos cómo, por un lado, no sirvió para nada absolutamente la provisión, la solución que el hombre le quiso dar a su problema, a su gran problema. Fue Dios el que desde allí proveyó, ¿verdad?, con una vestimenta, sacrificando yo digo así, corderos. Me gusta pensar así, unos corderos, allí con esas pieles, cubrir los cuerpos, ¿verdad?, la desnudez de Adán y Eva. Ese es un acto, de principio es un acto de expiación por el pecado de Adán y Eva. Desde allí encontramos que Dios estableció el principio del sacrificio. Concretamente lo podemos ver allí en el capítulo 3 igual, pero en el versículo 21 del Génesis. Dice: luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Allí está el recurso divino. Mediante el sacrificio, ¿sí?, ya preparando, estableciendo el principio del sacrificio desde entonces, como una forma preparatoria, introductoria, diría, porque de allí ya, bueno, Abel mismo aprendió, tomó muy en cuenta, fue obediente, estuvo consciente de que la forma de justificarse delante de Dios, de expiar sus faltas, sus pecados delante del Señor, era solamente mediante sacrificio, y por eso él, Abel, en este caso, ofreció sacrificio, el sacrificio correcto, a modo, dentro del propósito de Dios, ¿verdad?, para ser justificado. Bien, podemos contestar entonces a otra pregunta. ¿Por qué hay personas resentidas contra Dios? No son pocas las personas que han sido resentidas o están resentidas contra Dios. Esto pudiera deberse a varias causas. Yo encuentro que en algunas personas, por supuesto en algunas personas, hay una notoria ignorancia en cuanto a la naturaleza, el carácter y la forma de ser de Dios. Y a veces hay una asociación que no es saludable, no es conveniente, de algunas personas en pensar que así como fueron criados o educados, o dependiendo, en este caso, de el tipo de padres que tuvieron o hayan tenido, si fueron padres justos, así lo quiero, padres justos, conscientes, sensatos, les habrán llamado la atención o castigado en su momento, los habrán reprendido de manera conveniente, de manera justa, pero algunas personas, por el recuerdo mismo de haber tenido padres un tanto duros, un tanto insensibles, faltos de amor hacia sus hijos, esas personas ahora relacionan, asocian, piensan que Dios debe ser igual. Si tuvieron padres duros e injustos, dicen Dios es duro e injusto. Si tuvieron padres
así castigadores, dicen Dios es un Dios duro que está como siempre con la mano levantada para azotar, para castigar, para reprender o condenar a sus criaturas, pero no es así. Cito el caso de Caín para dar respuesta a esta pregunta todavía: ¿por qué hay personas resentidas con Dios o contra Dios? De manera infundada, encontramos a la luz de la misma palabra de Dios, a la altura del capítulo 4 del mismo libro de Génesis, que Caín se resintió contra Dios. No tenía absolutamente nada que hacer, ¿verdad? En ese respecto, no tuvo razón de resentirse con Dios, pues mucho menos también con Abel, su hermano. Y al saberse rechazado, él pensaría así: Dios me rechazó, Dios no me quiere. Personas que hasta el día de hoy han declarado con sus labios: Dios no me ama, Dios no me quiere, soy un olvidado de Dios, Dios prefiere a otras personas, a otros sí los ayuda, a mí me ha dejado de su mano, etc. Es una lista más o menos extensa de expresiones negativas que las personas pronuncian contra Dios. Lo cierto es que allí en la cita dada del capítulo 4 de Génesis, muy conocido el pasaje, encontramos que ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Simple y sencillamente porque eran cosas del campo, producto del campo, eran vegetales. No precisamente, sino porque Dios conocía el corazón de Caín, y el corazón de Caín era malo delante de Dios. Hay referencias aún dentro del Nuevo Testamento, no muchas, pero sí, que hacen alusión a Caín y pone al descubierto, ¿verdad?, la clase de persona que Caín era. Caín no tenía un corazón bueno delante de Dios. Por lo que notemos aquí, voy a leer de los versículos 5 al 7, capítulo 4 del Génesis. Porque antes que Caín matara, como lo hizo finalmente, antes que Caín matara a su hermano Abel, Dios le previno, Dios le habló, como muchas veces Dios nos proviene, como muchas veces Dios nos habla, como muchas veces Dios nos advierte y nos habla así de manera amorosa, de manera precautoria, a veces un poquito más nos amonesta o nos exhorta, nos llama la atención, como diciéndonos: mira, eso que piensas, o eso que haces, o eso que vas a hacer, o eso que piensas hacer, no lo hagas. Sin embargo, bueno, dice en estos versículos, tomando de las palabras que Dios le dijo a Caín cuando él se demudó su semblante, se llenó de ira, se descompuso, ¿verdad?, Caín en su semblante, cosa que no agradó a Dios. Y dice el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enojó, dice allí la palabra, se enojó mucho y decayó su semblante, es lo que dice allí. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no temas. Si haces lo bueno, por supuesto, ya desde la caída de sus padres, Adán y Eva, pues el pecado ya estaba activo, ya tenía presencia allí, ¿verdad?, en Adán, en Eva, ahora en Caín. Ya esa naturaleza estaba ahí, potencialmente esperando solo algún momento, alguna oportunidad. Pero Dios le dijo eso:
llamándolo a la cordura, a la sensatez, de manera oportuna, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, le dijo el Señor, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Eso le dijo el Señor. Tengo aún, si es necesario que aparezca un poquito más clara esta escritura, en otra versión dice, si hicieras lo correcto, no tendrías por qué enojarte. Pero si te niegas a obedecer, cuidado. El pecado está listo para caer sobre ti y destruirte. Pero le dijo el Señor, tú lo puedes vencer. Tú lo puedes vencer. ¿Qué aprendemos de esto? Esto es bastante aleccionador para todos nosotros. En cualquier situación, en nuestra vida diaria. ¿Por qué no tendríamos que hacer caso o por qué no hacemos caso a Dios cuando nos previene, y no solo en esta escritura, en muchas otras escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor, cuántas palabras de prevención, de advertencia, de amonestación y exhortación nos hace llegar el Señor. Mira, tú puedes vencer, tú puedes sobreponerte. Guárdate, lucha, busca a Dios. Sí. ¿Lo logró Caín? Cuando el Señor le dijo, tú puedes vencer el pecado. Ya Dios sabía que había pensamientos en la mente, en el corazón de Caín en cuanto a hacerle un daño irreparable a su hermano, matarlo, quitarle la vida. Y bueno, las cosas así ocurrieron. Después que Caín mató a su hermano Abel, Dios lo echó de su presencia. Notemos el orden. ¿Alguno de nosotros podría encontrar allí alguna injusticia de parte de Dios? Habría preguntas, o surgen preguntas. Bueno, ¿por qué? Alguno de ustedes podría preguntarse, ¿por qué en este caso Adán y a Eva solo les dio una oportunidad, fallaron, desobedecieron y de inmediato la expulsión del Edén? En este caso, un pecado gravísimo en cuanto a el hecho que Caín mató a su hermano Abel y Dios lo desechó. Dios lo arrojó fuera de su presencia. No hay injusticia en Dios. Una persona, quien pudiera ser, no necesita cometer todos los pecados sabidos y por haber ella sola o ella misma. Un solo pecado, una sola transgresión. Alguien diría, bueno, dependiendo de la gravedad del mismo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que toda maldad es pecado. Y una persona se puede perder y finalmente condenar por acumulación de pecados o de muchos pecados sobre sí. Pero también otra persona puede perderse si cometió un solo pecado y no trató en ningún momento, no intentó siquiera, ¿verdad? No procuró acercarse a Dios y venir a Él en sincero arrepentimiento y confesión para reconciliarse con Dios. Así que después de que Caín mató a su hermano Abel, Dios lo echó de su presencia. Y Caín se convirtió en fugitivo y anduvo errante sin encontrar jamás la paz. A donde iba Caín y por donde iba transitando, caminando a diario, día y noche, se estaría diciendo,
constantemente reprochando, censurando, descalificando, condenando a sí mismo. Culpable, eres culpable, eres culpable, o eres culpable. Sí. Y esto hasta el final de sus días. No hubo regreso para Caín. Pero, bueno, es el caso de Caín. Pero aún ha habido casos de personas piadosas que puedan ser identificadas, reconocidas como personas piadosas, en las cuales hay virtudes notables en cuanto a la búsqueda de Dios, el amor hacia Dios, que sin embargo, ¿verdad? También por descuido, consciente o inconscientemente, pero llegan a responsabilizar a Dios por sus calamidades, por algunas tragedias, por algunas situaciones que les ocurren. Estoy ahora en el libro de Ruth, los versículos 20 y 21, y quiero referirme a una mujer, ya lo dije, una mujer piadosa, que le enseñó, le inculcó a sus nueras, por supuesto solo una de ellas, entre Orfa y Ruth. Solo Ruth respondió, solo Ruth abrió su corazón para dar lugar y entrada a la fe que le transmitió, que le comunicó la fe en Dios, al Dios verdadero, que le comunicó su suegra, Noemí. Una mujer piadosa, insisto. Pero veamos allí cómo se... Estoy en Ruth, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Cómo se expresó Noemí? Diríamos, no tenía por qué. Pero hay un trasfondo ahí que debemos entender, ¿verdad? Con toda claridad. Pero tomamos primero el caso de sus palabras, el contenido de sus expresiones. El Todopoderoso, ella dijo, gran amargura. Salí de aquí, ella se refirió a Belén, su tierra natal, porque se dirigió fuera de Belén, de Judea, por cierto, y caminó mucho. En este caso no iba sola, iba con su esposo, sus 2 hijos, llevarían suficientes provisiones, enseres de cocina, herramientas de labranza, algunas otras cosas. Iban cargados, pues, de recursos. Sin embargo, las cosas cambiaron. En esos 10 años, estuvieron 10 años fuera de Belén, tierra extraña, ajena, idolátrica. Sí, y Noemí vivió en carne propia, se dice, por situaciones bastante duras. Primero falleció su esposo, luego su hijo mayor, luego su hijo menor, en fin. Creo que esto le haya llevado a deshacerse aún de algunas pertenencias. La palabra, el relato bíblico no da detalles al respecto, pero por sus palabras, por sus expresiones encontramos, porque ella continuó diciendo, salí de aquí llena y Jehová me ha vuelto vacía, con las manos vacías. Jehová me ha vuelto la espalda y me ha enviado esta calamidad. ¿Por qué responsabilizó Noemí, una mujer piadosa, creyente? ¿Por qué responsabilizó de esa manera? ¿Por qué le echó la culpa a Dios de sus calamidades? Miren, muchas veces no lo hacemos de todo, o no queremos hacernos conscientes, y no queremos aceptar la responsabilidad del peso y las consecuencias y
la trascendencia que pudiera traer nuestros actos, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Y así como el caso de Adán, la mujer que me diste, dijo él, la mujer que me diste, mira, como diciéndole a Dios, ¿te equivocaste? ¿Ya ves cómo falló tu plan? Me hubieras dejado solo, pero la compañía que me diste, mira, no funcionó. Ella me incitó, ella me llevó, ella me convenció, en fin, ella tuvo la culpa. Cuando Eva sintió que la bolita le venía directamente, o dicen por ahí la papa caliente, dijo de inmediato, la serpiente. Dios fue la serpiente. Yo creo que en el caso de Noemí, más tarde, no hay un registro así detallado, pero yo quiero pensar de esta mujer, que ella rectificó. Mire, ¿por qué se fue de Belén? Al parecer, por el relato bíblico, como que ella fue la que tomó la iniciativa, como que ella fue la que promovió la salida, el viaje. Había una razón, hubo una razón entonces, la escasez, el hambre, la miseria que por allí llegaba, ¿verdad? Y que pudo haber dicho, en Moab, por allá nos va a ir mejor seguramente. Sí, y ya sabemos que Belén quiere decir casa de pan, casa de pan. Porque de esa aldea, entonces una aldea, Dios hizo una provisión también admirable, maravillosa, ya lo sabemos, en cuanto al Redentor de nuestras almas, de nuestras vidas. Pero Noemí debe haber rectificado en su momento y haberle pedido perdón a Dios. Señor, perdóname por inculparte, por echar sobre ti la responsabilidad de toda esta calamidad. Señor, pero creo que yo me equivoqué. Debimos habernos aguantado aquí con otro tipo de consecuencias, pero recuerdan ustedes que Abraham, estando ya en Canaán, por la misma situación, tuvo que salir o viajó a Egipto, y la experiencia allá no fue muy alentadora, muy favorable, aunque regresó, ¿verdad?, con muchas provisiones, y para pronto su hijo Isaac siguió sus mismos pasos, y por una situación similar, ahí va Isaac, sale de la tierra prometida y se encamina a Egipto. ¿Cómo es que llega la culpa? ¿Cómo es que se dan esos sentimientos de culpabilidad? Estamos ahí apuntando en esta dirección en cuanto a que muchas veces porque no admitimos que nos equivocamos, no queremos reconocer nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad, no quiero decir tanto nuestra soberbia, nos pone un velo por ahí, nos enceguece como para señalar siempre en otra dirección y a veces hasta con dureza. Sí, con dureza. Él o ella tuvieron la culpa, él o ella. Y alguien ha dicho que hay personas que siempre y cuando tengan a quien echarle la culpa, pues ellos tratarán de salir ilesos, inocentes, de todos modos, de todas maneras. Lo cierto es que no, estamos abordando este tema, un tema especial, delicado en muchos aspectos, pero creo que Dios nos da la oportunidad de hacernos conscientes de algunas cosas hoy.
Tengo otra pregunta aquí. ¿Qué ocurre cuando se agudizan los sentimientos de culpa? Pueden pasar muchas cosas. Miren, aquí muy rápidamente hago la mención de algunas situaciones que se puedan agudizar o desencadenar. Número 1, la persona puede sufrir males emocionales. Número 2, se reavivan o se pueden reavivar, pueden aflorar las experiencias negativas vividas en el pasado, en la infancia. Sí. Problemas diversos, traumas, experiencias violentas, sí, que dejan marca, que dejan huella allí. Sí, porque hubo tal vez también voces, algunas voces que etiquetaron a algunas personas o nos etiquetaron con culpas que no teníamos, con errores que no cometimos, con fallas que ni siquiera nosotros llegamos a pensar. Y ¿por qué no pensar que en esos primeros años de nuestra vida hubo gente que, no sé, consciente o inconscientemente se aprovechó de la situación, de nuestra fragilidad, de nuestra condición indefensa, y dejó marcada, muy marcada, nuestra vida? Cicatrices, diría, sí, que solamente más tarde, cuando hemos venido a Cristo, esas cicatrices, esas heridas, no me refiero a huellas o cicatrices de golpes, de lastimaduras, en fin, físicas, porque entre estas y las heridas del alma, las que más duelen y más profundamente, más intensamente duelen y flagelan y lastiman y hacen llorar, son las heridas del alma, de las cuales algunos no acaban de sanar completamente. Entonces, las personas con habilidad sienten fatiga crónica, dolores de cabeza, etcétera, deseos de autorrechazo. Nadie me quiere, nadie me ama, y más todavía cuando la persona misma, ni ella se quiere. Hay personas que se autoflagelan, se lastiman, sí, porque no se quieren, se autorrechazan, se sienten vigiladas. Hay personas que se sienten vigiladas o criticadas por otros, aunque no sean. A veces son ordinarias, son cosas supuestas, y por ahí hay personas que donde quiera andan mirando moros con tranchete. Por ahí alcanzan a distinguir por ahí a cierta distancia que 2 o 3 personas están en un grupito, y más si son conocidas esas personas, y están por ahí, no sé, a modo hablando en voz baja, seguramente que están hablando de mí, seguramente que su tema soy yo, y ya están diciendo esto y lo otro de mí, me están descalificando, me están juzgando, me están criticando, y aunque no sea, se sienten entonces vigiladas, desarrollan un espíritu de crítica contra otros. Cuidado, ¿verdad? Debemos tener cuidado todos, porque esto a quien primeramente hace daño, pasa como con los celos. La persona celosa, por cierto, es la que más sufre. Sí, la persona con un espíritu de crítica es la que más daño, y primeramente más daño se hace. Tienen actitudes derrotistas, sí,
Y alguien decía en cierta ocasión, y practican los tres nos. Se han apropiado, se han adueñado de los tres nos. ¿Cuáles son los tres nos del derrotista? No sé, no puedo, no tengo. No sé, no puedo, no tengo. Y hacen de ello, si es posible, un círculo vicioso. Pero llegamos a otra pregunta. Ya es la penúltima pregunta. ¿Hay cristianos con sentimientos de culpa? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí los hay. Pero no vaya a decir a alguien, bueno, a ver, hermano, dígame, ¿dónde encuentro una? Para acercarme a esa persona o a ese cristiano. Pero sí los hay. Y tengo aquí algunas cosas breves. Número 1, hay cristianos con sentimiento de culpa por tener un concepto erróneo del carácter de Dios. En parte ya lo mencioné anteriormente. No han adquirido, no se han dado tarea de investigar, de escudriñar lo suficiente en la palabra de Dios y dar respuesta con certidumbre a dos preguntas básicas con respecto a Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Fundamentalmente. No en su totalidad, porque ya sabemos, el conocimiento que tenemos de Dios no es un conocimiento absoluto, es un conocimiento verdadero, real, pero no es un conocimiento absoluto, total. Hay cristianos que, no se sienten del todo perdonados y hay de su salvación. ¿Por qué tendría que ser eso? Yo puedo preguntar, bueno, ¿no han escuchado los que dicen, es que yo no sé si he perdonado, no sé si Dios realmente me ha salvado? Le pregunto, ¿no han escuchado el testimonio interno del Espíritu Santo dentro de ellos mismos? El testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros es seguro, es confiable, Él no miente. Así que otros, tienen sentimientos de culpa, pero de manera falsa. De manera falsa. Y por ahí el enemigo de nuestras almas se está aprovechando de ellos. Yo he referido en algún momento y he mencionado que hay cristianos que cada 8 días, al menos, están pasando al altar a confesar pecados que Dios ya les perdonó desde hace muchos años atrás, pero que el diablo todavía por ahí le susurra al oído y le dice, ¿crees que Dios ya te perdonó? Si lo que hiciste fue gravísimo, gravísimo. Y están confesando pecados de los cuales, como dice en una parte del Salmo 103, Dios ni siquiera se acuerda. Otros porque poseen una opinión muy baja sobre sí mismos. Recordemos que la autoestima, con la ayuda de Dios, debemos mantenerla en un balance, en un equilibrio, en una cierta altura conveniente. Sí. Hay cristianos que tienen muy desarrollada la autoestima. Demasiado desarrollada. Y hay quienes tienen la autoestima muy baja. Los extremos siempre son peligrosos. Así que también hay sentimientos de culpa en esos cristianos por considerarse con muy baja, o tienen muy baja opinión de sí mismos. Se consideran personas inadecuadas o creen que no pueden hacer nada bien porque le creyeron a alguien que les dijo eso, ¿verdad? Y se lo creyeron. Otros más carecen de la suficiente fe en Dios. Bien, llegamos a la última pregunta, y que esta pregunta dice, ¿cuál es la función de nuestra conciencia
ante los sentimientos de culpa. Ahí tenemos ese árbitro interior, nuestra conciencia muy útil, pero dependiendo del estado y la condición en que esté nuestra conciencia, será el grado de confiabilidad que nosotros debamos depositar en ella. Recordemos eso siempre. Una conciencia no limpia, no redimida, no lavada, quiero decirlo así, con la sangre de Cristo, no es una conciencia confiable. Pero bueno, árbitro al fin allí en nuestro interior. Lo cierto de Dios es que Dios creó en nosotros una conciencia, el discernimiento moral, para evaluar nuestros actos y nuestra conducta en función del bien y del mal. Ahí está ese árbitro. Sí, que yo he dicho a veces que tiene como un silbatito que nos hace sonar cuando hacemos alguna cosa inconveniente o mal o incorrecta, pero también nos aplaude cuando hacemos algo que está bien. El conocimiento de la palabra de Dios nos enseña a actuar de una manera determinada. Esto lo sabemos. Es la norma. La palabra de Dios es la norma que Dios nos ha dejado. Y es la nueva norma que todos necesitamos como nuevas criaturas, como nuevos hombres y nuevas mujeres que somos o debemos ser en Cristo. Así que en la medida que conozcamos la palabra de Dios, por supuesto, a mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor responsabilidad. Pero también esto nos va a ayudar, ¿verdad?, para tener bien claro cuál es la voluntad del Señor para nosotros y qué quiere Dios que hagamos, ¿verdad?, en cada situación. Romanos 2:15 dice que nuestra conciencia nos acusa a veces y otras veces nos excusa. Cité de Romanos 2:15. Pero ahora, 1 Juan 3:20 dice, pensando aquí que a veces la conciencia no es suficiente, ¿verdad?, como para confiarnos. Dice, porque si la conciencia nos acusa, ¿cuánto más nos acusará el Señor que sabe todas las cosas? Así que damos respuesta a esta última pregunta. ¿Cuál es la función de nuestra conciencia ante los sentimientos de culpa? Sí, es muy valiosa. Es muy valiosa. Pero toda vez que ya pasamos por el filtro, nuestros actos, nuestra conducta, nuestras acciones, por el filtro de nuestra conciencia, debamos acudir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que venir al Señor. Es una necesidad. Bien, en conclusión, encontramos que la culpa está estrechamente relacionada con el pecado. Debemos enfatizar por último esto es verdad. La culpabilidad, el sentimiento de culpa está estrechamente relacionado con el pecado y con el hecho de que el hombre es ante Dios, todos somos ante Dios responsables de nuestros actos. Todavía dos citas por último. Levítico 5:17 dice, si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Eso dice Levítico 5:17. Pero el salmista exclamó ahí en el Salmo 19:12, diciendo, ¿cómo podré yo saber qué pecados acechan mi corazón? ¿Cómo podré yo saber qué pecados acechan mi corazón? Pero él agregó en ese versículo, purifícame de esas faltas que me son ocultas. Cuando hay culpabilidad, termino ya con esto, cuando hay culpabilidad, lo mejor que podemos hacer es venir en un sincero arrepentimiento delante de nuestro Dios
confesar y reconocer de manera sincera, con todo nuestro ser, todos nuestros pecados, y por fe recibir el perdón y la justificación y por ende la paz delante de nuestro Dios. Recuerden que Romanos 5.1 dice eso exactamente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hay culpabilidad tenemos que venir al Señor. Recordemos, y quiero dejar esto en su ánimo, en su voluntad, en sus mentes, en sus corazones. 1 de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 7 a 9. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y notemos que dice el apóstol, y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Por supuesto, también agrega, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, ¿cuál sería la pretensión de alguno en cuanto a querer ocultar, querer esconder alguna mala acción delante de Dios, si esto es imposible? Lo mejor, ¿verdad? En lugar de eso le sucedió al rey David en su momento. Sí. Entre el Salmo 32 y el Salmo 51. Se los encargo, por favor. Por ahí tenemos claramente la realidad de lo que estuvo pasando. Fue todo un proceso, un penoso proceso, porque hubo un tiempo en el cual David no quería reconocer y confesar su pecado delante de Dios. Y él declara ahí en el Salmo 32 que empezó a consumirse. Empezó a consumirse. Así que el pecado es una carga que pesa terriblemente, trae culpabilidad. Pero ¿por qué llevar eso sobre nosotros cuando la gracia del Señor, ¿verdad?, el perdón del Señor está a nuestro alcance, a nuestra disposición? Yo espero, amados hermanos, y los que escuchan también este mensaje, esta palabra, que estas reflexiones hayan sido y sean de utilidad para ustedes, de edificación, y que ese tema que hemos abordado, ustedes, si es posible, con el material, algunos de ustedes que han recibido también el material, pueden ampliarlo con la ayuda de Dios. Por hoy, le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por esta nueva